Es a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gusta Sackfer. Y es que vaya programa tenemos hoy en Checkpoint. Han pasado muchas cosas. Para empezar, que lo estamos grabando en el día posterior a los Game Awards. Y como siempre, a mi lado se encuentra Álvaro Arbonés en Ojo, que si nos estáis viendo, ya sabéis que retransmitimos en twitch.tv/Aragón Radio. Estáis viendo una perspectiva rara que es Álvaro con jersey. Sí, tengo mucho frío. Temo Te has porque puesto... la parca está cerca de mí. Te has puesto, vale, o sea, tú lo estás diciendo así como un poco en plan vale, estamos en diciembre, hace frío, estamos destemplados, ¿vale? Pero yo me lo tomo como rollo, te has puesto de gala para celebrar Armored Core 6. Bueno, yo lo digo porque tengo mucho frío y no sé por qué, porque no hace frío en esta casa, así que sí, pero también Uy, yo es, tengo mucho frío, o sea, yo creo que ha sido el aliento de los videojuegos en nuestra nuca, ¿eh? es O sea, posible. hoy el día está rarito. Es en plan de siento la muerte porque viene un Armored Core y no voy a sobrevivir a eso. Que no, hombre, que Entonces no, al menos hasta ahí tenemos que aguantar, luego ya iremos No, sí, viendo. sí, pero Pero, moriré después, ¿sabes? Es en plan de no me queda ningún bueno. sentido para vivir después de Armored Core Bueno, 6. esto ya, o sea que aprovechad los programas de Checkpoint que nos quedan, El último programa será porque Armored Core 6, ya lo sabéis. se vienen muchas cositas al canal, así que tal. Y nada, pues eso, básicamente ayer estuvimos hasta las tantitas con Game Awards. Bueno, Álvaro es una persona inteligente y se fue a dormir, ¿vale? Pero los Game Awards fueron un poco el rollo de ayer vino Spider-Man, ¿sabes? O sea, fue total y absolutamente una locura, demasiado largo, también te digo. O sea, como que es que mola más, es más inteligente ver los anuncios la mañana siguiente. Pero igualmente hubo muchos anuncios, tenemos fecha de lanzamiento de Final Fantasy XVI. Vimos Death Stranding 2, que yo entiendo Ujú. perfectamente un poco la perspectiva de Jolín. Como que mejor que Kojima hiciera cosas nuevas o que no se atascase otra vez en una saga haciendo 1000 entregas seguidas, pero igualmente a mí me hace un montón de ilusión. Y no sé, en general como que hubo cositas chulas, hubo cositas interesantes. Os iremos hablando de ellas, ya sabéis, conforme salgan. Y que al margen de esto, tengo que preguntar. ¿A qué has estado jugando esta semana, Álvaro? ¿Y a qué Pues habéis estado jugando en nuestro chat? he estado jugando, bueno, la semana que viene ya os aviso, voy a haber estado jugando Armored Core 1, o sea, esto ya llevarlo Mm, por delante, la semana que viene voy Me a decir parece eso. perfecto, me parece perfecto. Esta semana he empezado el Marvel's Midnight Suns, tengo un problema con Uy, él, y es que cuando quiere ser un juego del MCU me da todas las pampurrias, por ser finos. ya. Los Vengadores, no, gracias, no quiero verlos nunca más, por favor, que desaparezcan de la existencia. Y cuando trata de los Midnight Suns me encanta, me gusta muchísimo, me gustan mucho los personajes, me gustan mucho las relaciones y me gusta mucho lo edgy que es todo, porque es lo que tienen que ser los Midnight Suns. Por lo Claro, demás, me gusta mecánicamente, es un juego chulo. claro. O sea, los Midnight Suns son como tus superhéroes de cabecera que escuchan Nine Inch Nails cuando vuelven de las misiones. Entonces, yo todavía no he podido empezarlo, pero un poco lo que espero es básicamente esto y pasar tiempo con ellos. Entiendo Sí. que la tasa de los Vengadores, digamos, es algo que hay que pagar porque evidentemente pues, son muy populares y es un juego al que le querían dar un poco de empaque y entonces la gente quiere que salga Spider-Man y quiere que salga Iron Man y tal, pero sí que es verdad que a mí me interesa más a lo mejor el aspecto de los personajes más pequeñitos o más desconocidos. También entiendo que habrá gente que pues como que tiene menos pistas de quién es esta gente y necesita un empujoncito para que el juego le interese. Pero yo seguramente me lo empiece pronto, con un poco de suerte este fin de semana. O sea que la semana que viene os contaré. Y hablando de esto, hablando de odiar a los Vengadores, yo he estado jugando a Marvel Snap. Que ha sido una cosa como total y absolutamente extraña. O sea, yo por un lado me habían hablado mucho del juego y tal. Nuestro compañero Jaime en Eurogamer está jugando mucho y eso. Y me llamaba la atención por, bueno, pues juego de Marvel y juego de cartas. Tiene muchos X-Men y eso. Entonces, evidentemente era la típica cosa que tenía que probar. No es exactamente mi estilo de juego de cartas, honestamente. Creo que, no sé si lo hemos hablado alguna vez en Checkpoint, pero tiene mucha aleatoriedad de Ujú. una manera que no es súper, súper agradable a veces. Pero igualmente, como las partidas son muy cortitas, tiene este formato que está muy bien adaptado el móvil y tal. He estado echando algún ratito muerto y la verdad es que en ese frente bastante bien. Y prácticamente em, no he jugado mucho más esta semana porque he vuelto a God of War Ragnarok para cagar las misiones, ciertas misiones secundarias. Ujú. em, que me había dejado por el camino, en especial de un personaje que me gusta mucho, pero después de haber jugado tantos hack and slash distintos en las últimas semanas, es que literalmente no me acuerdo de cómo se Ya, juega ya. O sea, es es en plan de normal. quién roles de este juego. Me mataron como 30 veces en enemigos normales, o sea, fue una cosa en plan un poco delirante, pero bueno.
Bueno, Y en este estado, la verdad. yo No ha habido. también, cuidado. Yo también estoy jugando un juego que creo importante aclarar porque es el GOTY que no conocéis. Ah, es verdad, nos tienes que contar esto. Que es el As Libra Revision. Es un juego indie de un señor japonés que lleva haciéndolo 15 años. Se llama Revision porque existió una versión solo en japonés para navegador web. No sé cómo. O sea, es magia para mí que esto lo metiera en navegador web. Vale. Si lo veis, es una cosa horrenda. Es el plan de los sprites están comprados por ahí, los ha puesto bien como puede. Hay veces que las cosas colisionan de manera rara y están superpuestas. Es todo muy feo. Sin embargo, la dirección de arte es excelente. Me diréis, ¿cómo casan ambas cosas? Pues porque el buen señor no sabe hacer gráficos y es solo uno. Entonces va haciendo lo que puede con lo que tiene. Pero tiene muy buen gusto. ¿Y qué ocurre? Que es como un Is, o para quienes no estéis familiarizados con la saga de JRPG menos conocida en Occidente, se parece a los juegos de Vanillaware. Tú Hmm. entras a una habitación y si de verdad eres bueno, te cargas a 20 enemigos de golpe con un combo de 300 golpes en el aire. Es esto todo el rato, pero una narrativa de JRPG chulísima y me está dando unas vibes a Nier Replicant que no se aguanta. De hecho, ya tiene unos Uh. giros a los Nier Replicant bastante guapos. Palabras mayores, pues si os interesa esto que está comentando Álvaro, que lo vi el otro día que tiene demo en Steam, por si le queréis echar un vistacito. Y yo he estado bastante, he estado un poco como siguiendo que lo he estado jugando y me has estado contando cosas y tal. Y me ha llamado muchísimo la atención precisamente el rollo de la dirección de arte, ¿no? O sea, ninguna de los elementos, digamos, del diseño del juego, por ejemplo, la interfaz, está diseñada. Como con, digamos que no hace ninguna cabriola, no hace nada extraño, nada extraordinario, pero sí que es verdad que en el uso de los colores, en el uso de los sprites, en el contraste con los fondos y en la manera en la que dispone las cosas, tiene un gusto loquísimo, o sea, me ha llamado mucho, mucho, mucho la atención en este sentido, así que seguiremos atentos a este progreso. Y antes de pasar a nuestra sección de análisis del juego de hoy, y esto es una cosa que me estaba contando Álvaro fuera de micro, pero que he decidido traer al programa porque me hacía mucha ilusión, resulta que, como han anunciado Armored Core 6, Álvaro me ha desvelado que Patches, el personaje de Dark Souls, salió originalmente, o sea, el origen de Patches es Armored Core. Sí, sí, en realidad su primera aparición fue en Armored Core, bueno, y en varios de los Armored Core. Y su cosa es que es un mercenario, como tú, como el protagonista, como el jugador, y lo que quiere es, pues, bajarse a otros mercenarios. Él en realidad lo que le interesa es aprovecharse de otros que están en una posición un poquito más de debilidad para conseguir sus recursos y luego venderlos, porque es también un mercante. La cuestión es que siempre ataca o desde un lugar muy lejano en plan francotirador o desde el aire desde un punto del que no puedas responder. Y obviamente hay veces que te mata o te revienta toda una misión porque el señor ha esperado hasta el final para reventarte. Creo que fue en From Mission 4 for Answers, cuando de hecho hay una misión secundaria específica que es da caza a Patches. Y es literalmente perseguirlo por, creo que era un desierto, intentando matarlo. Y es muy satisfactoria, por lo que sea. El Patches piloto de mechas no existe, no puede hacerte daño, No, ¿sabes? O existe, sea, es no. que me parece una cosa bastante increíble, no sé, cada cosa que sé, yo nunca he jugado a Armored Core, o sea, es una de estas cosas bueno, que siempre he entendido que existe y que he apreciado bastante su estética. De hecho, estábamos hablando de que el robot que sale en el tráiler que ha publicado From Software de Armored Core, es guapo, o sea, pero es guapo en términos humanos, ¿sabes? Es como atractivo en términos humanos, tiene una manera de moverse, una manera de cómo le cae la luz y tal. Está como pensado con mucho, mucho mimo, me ha dejado muy descolocada. Sí, no, esto es una cosa, ¿vale? Los robots de Armored Core son siempre increíbles. Tienen unos diseños estilizados muy, muy buenos. Se parecen mucho a Gundam, pero son más bulky normalmente. Mm, Normalmente tienen como mucho más peso, tienen más capas, tienen más sí. armaduras. Son un poco como robots que se han puesto armaduras medievales del siglo 30, ¿vale? Sí, a mí Y me, son me muy llama un poco la guays. atención, o sea, son como Gundams, pero Gundams que han hecho muchos brazos, pero se han saltado el día de pierna, ¿sabes? Están como bulky, de Uh, alguna manera, Cuidado, ¿sabes? No sé. Los hay que tienen algunas piernas que lo flipa. De hecho, puedes hacer robots. Esta es otra. Para que lo entendáis, los Armored Core son muy de personalizar tu robot. En plan, de tú haces misiones para poder ir mejorando también al robot. Puedes hacer que tu robot puede dar unos saltos increíbles y pega unas patadas que lo flipas y luego los brazos no valen para nada. Sí, si te apetece, entonces vas a tener unas piernas que van a parecer eso, secuoya, pero el cuerpo va a ser una cosa mínima. De hecho, es una build bastante inteligente en algunos Armored Core hacerse unas piernas súper tochas, a poder ser 6, un cuerpo mínimo y todo el resto misiles, baterías de Mm. lanzamisiles.
Pues básicamente eso, o sea que yo creo que con toda esta información y con toda esta emoción por los juegos que se nos vienen en este futuro, ya lo único que me podía haber rematado el pack es como algo del juego de Lobezno que está haciendo Insomniac, pero entiendo que no se puede tener todo en esta vida. Creo que deberíamos pasar un poco a hablar a nuestro juego de hoy, porque también es una cosa que personalmente a mí me emociona bastante, un juego del que tenía muchísimas ganas de hablar y que nos va a revivir total y absolutamente en esta en esta mañana de energía un poco baja porque ayer nos quedamos hasta tarde. Por eso, vamos ya para allá. Y bueno, pues es que estoy nerviosa y todo, ¿eh? Es que es un juego muy importante para mí realmente. O sea, creo que no os hacéis idea de lo intenso que me siento hacia este juego. Así que, como siempre, Álvaro, hoy vamos a hablar de un juego. ¿De qué juego vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un juego que, como a muchos juegos le pasa, que pasó desapercibido por razones más allá de sus capacidades, ¿no? De su culpa. No es algo que sea de, no, es que estaba mal o es que... No, no. Simple y llanamente es que no pudo tener mejor recepción de la que tuvo. ¿Por qué? Bueno, estos juegos pueden ser por muchas cosas cuando ocurre esto, ¿no? Porque puede ser que salen en plataformas que no tienen mucho recorrido o reconocimiento, que fue un poco el caso, ¿no? En este caso, Mm. que aparecen juego con otros juegos más grandes que los opacan. Por ejemplo, podríamos decir Titanfall 2, le pasó esto. O simplemente tienen muy mala suerte de que nadie les haga caso. De estos hay un chorro. Y seguro que todos tenéis uno favorito que decís, ni nadie le hizo caso porque no lo sé por qué. Pues ese es vuestro ejemplo, ¿vale? Efectivamente. Claro, algunos de estos juegos de todos modos son conocidos, ¿no? En plan, respetados, incluso de culto a veces, pero nunca explotan de la manera que pudieran haberlo hecho. Son juegos que quizás tendrían que haber sido más reconocidos en su momento, pero para eso hay que tener suerte y no la tuvieron. Entre estos juegos, Final Fantasy VII Crisis Core es uno de los ejemplos mainstream más evidentes, ¿no? O sea, Ujú. salió en PSP, era un juego muy bueno, pero PSP también vendió lo que vendió y tuvo la repercusión que tuvo, entonces es absolutamente normal que no tuviera más peso. Por eso celebramos la existencia de este Crisis Core Final Fantasy VII Remake, porque nos permite ajustar cuentas pendientes. Efectivamente. A ver, yo tengo que señalar una cosa que a mí me parece muy importante, que es, sí que es verdad que esto es de esta manera, pero al mismo tiempo, em, o sea, tenéis que entender que Crisis Core es un Final Fantasy, ¿vale? O sea, es un juego de la saga Final Fantasy, evidentemente tiene mucho reconocimiento, evidentemente hay juegos desconocidos, ¿vale? No, no estamos diciendo que no lo conozca ni Peter, pero sí que es verdad que dentro del resto de juegos, digamos, de su franquicia, sí que es una cosa más chiquita en ese sentido. Entonces, pues bueno, por dónde empiezo? Es que... Vale, empiezo explicándoos lo que pasa con este juego, ¿vale? Voy a intentar contextualizar Crisis Core para que entendáis por qué me estoy poniendo nerviosa solo de pensar de ello, ¿vale? Crisis Core es un juego que se lanza como conmemoración del 10º aniversario de la publicación de Final Fantasy VII. Salió Final Fantasy VII en 1997, entonces después... 10º aniversario fue en 2007, se lanzó este juego para PSP. Y es un juego que está pensado total y absolutamente como celebración. Va de cosas, tiene su propio sistema de combate, tiene un sistema de materias que es razonablemente profundo, pero funciona como precuela de Final Fantasy VII. Y la cosa es que si os paráis a pensar en Final Fantasy VII, sobre todo en Final Fantasy VII, lo que era Final Fantasy VII El original. en 2000, en el año 2007, que es cuando sale este juego, era un juego que había hecho un impacto muy importante entre quienes lo habían jugado y entre los fans de los videojuegos en general, porque todo el mundo, incluso aunque no hubiera jugado Final Fantasy VII, pues sabe lo que pasa con Aeris, conoce quizás, aunque sea de vista, a Claudia Sephiroth, ¿no? Este tipo de cosas. Pero Final Fantasy VII es un juego con una narrativa muy fragmentada. Es un juego con una narrativa, de hecho, ininteligible en casi todos los casos. Quienes lo jugamos en castellano tenemos además el añadido extra de que la traducción es
conocida por ser terrible y de no entenderse nada, pero no os creéis que jugando el juego en inglés mejora mucho la cosa. Te da muchos pequeños trocitos de historia, diálogos y cosas que pasan, pero lo que se construyó alrededor de Crisis Core, o sea, de Final Fantasy VII, fue esencialmente una cosa que estaba hecha del material que se hace en los sueños, ¿sabes? Era un poco lo que evocaba el juego y casi todo nuestra imaginación y lo que nosotros habíamos proyectado sobre el juego. Entonces, para mí en ese momento, Crisis Core es un juego que sirve para poner específicos y poner tangibles en un universo que me gusta mucho, pero no siempre me gusta lo que hace el juego con él. Sí, sí, ¿Vale? es que Final Fantasy VII original tiene esta cosa de es más el hecho de lo que de lo que hemos proyectado en él. O sea, tiene muchas cosas interesantes, lo demuestra el remake, pero el remake lo Sí. cuenta todo mejor. Y esto también nos lleva Sí. a cómo aguanta Crisis Core con respecto al remake, que es un tema que habrá que hablar. Esto es una cosa que habrá que hablar, sí, totalmente. Y la cosa es que el juego, por su propio carácter celebratorio, por su propia como naturaleza de historia de origen, digamos, de cómo llegó toda esta gente hasta aquí, quiénes eran cuando eran más jóvenes. Es un juego que es un poco adolescente, realmente, Mm, ¿vale? No adolescente en el sentido de que a veces se dicen las cosas adolescentes, de que esto es adolescente porque es horrible, ¿vale? Sino adolescente en el sentido más puro, en el sentido de que tiene ganas de explotar los sentimientos y las emociones y el amor y el cariño. Y claro, cuando yo juego esto con 14 años, se convierte en el centro de mi universo, ¿vale? Y sé que esto es un poco generacional. Entiendo perfectamente por qué a la gente en mi franja de edad este juego le pegó mucho más fuerte que a otra gente, ujú. pero creo que la mayoría de sus elementos son disfrutables independientemente de la edad que tengas. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Crisis Core Final Fantasy VII Reunion? El juego es un remake, Sí. pero... Y me resulta un poco peculiar esto realmente, ¿vale? Pero no me parece que le hayan hecho ningún favor añadiéndole este tag de Reunion, igual que Final Fantasy VII Remake 2 tendrá Rebirth. Porque es un remake, pero no es un remake como Final Fantasy VII Remake es un Ujú. remake. Y me explico. Final Fantasy VII Remake rehace el juego Entero. en su aspecto literal. Lo rehace de motor, lo rehace de mecánicas, lo rehace de historia también, lo rehace de escenas, lo rehace de estética. Crisis Core es una traslación muy directa del juego de PSP, tanto en mecánicas como en las cosas que pasan, cinemáticas, de hecho extraídas directamente del juego original y rescaladas, que es una decisión un poco extraña porque se nota que están a menos resolución, pero al mismo tiempo las cinemáticas son tan buenas. Sí, además a mí me gusta que esté en menos resolución porque me recuerda a las películas indies de cantantes de Visual Kei de los Sí. 2000. Entonces es como, vale, perfecto. Estoy volviendo a ver la película de Gag donde es un ángel que no recuerdo ahora el nombre, pero me parece Sí, bien. esto es una cosa esto es una cosa que pasa. Vale. Pero que lo deja, digamos, tal y como estaba en la mayoría de cosas. Está rehecho en un motor nuevo, tiene mejores pantallas de carga, tiene mejor navegación por los menús. Se han añadido algunos detalles de calidad de vida, como poder saltar las cinemáticas de cuando haces ataques especiales o determinados eventos y tal, que no hace falta Ujú. comerse repetitivamente. El combate en general es más ágil. De hecho, una peculiaridad del juego es que el Crisis Core original dura alrededor de 18 horas y muchas son, pues eso, transiciones, pantallas de carga, animaciones que no son saltables. Aquí sí lo son y eso reduce la duración del juego. Te lo puedes pasar fácilmente en 12 horas, por Sí. ejemplo. Em, ese tipo de cosas, pero en esencia es el mismo juego, las mismas mecánicas, los mismos sistemas, las mismas misiones y eso tiene sus pros y sus contras. Ujú. Yo le veo más pros que Porque contras, ¿eh? O sea, va a yo haber gente también, por ahí que os diga otra cosa. Yo le veo muchísimo más claro. pros porque la mayoría de contras me parecen cositas que de hecho te pueden gustar activamente. Sí, yo también le veo más pro que contras. En la lista de pros están. Creo que lo mejor que tiene Crisis Core es ser un juego de portátil, ¿vale? Ujú. Porque
ser un juego de portátil, tener un poco como esta característica de spin-off, digamos, de obra más pequeña, que van a jugar los fans, pero que a lo mejor el público general no juega, o a la que quizás se acerque un público distinto, que es una de las cosas que pasa con este juego. A lo mejor tú nunca has jugado en Final Fantasy, pero tienes una PSP porque fue una consola muy extendida y muy extendida entre el público joven, y decides que Crisis Core sea tu primer Final Fantasy. No es un juego que está orientado a este público, que no tiene la necesidad de innovar, de ser súper rupturista, de cambiar la industria de los videojuegos, ¿sabes? No, son No, aspiraciones que ni se le pasa por la cabeza. Es un juego que existe para hacer lo que quiere hacer, que lo hace extraordinariamente bien y que además de eso, básicamente se lo pasa muy bien. Quiere que te lo pases bien con él activamente todo el rato. Entonces, de ahí se derivan la inmensa mayoría de las cosas. La historia, que es una maravilla, sobre la que un poco más adelante porque me alucina, sí. pero escenas de historia muy chulas, diálogos entre los personajes muy chulos, pequeñas tonterías como minijuegos y misiones secundarias, que son una excusa para pasar más rato con personajes que te gustan, como por ejemplo Yuffie, que es un personaje que tiene un papel muy anecdótico en la historia principal, pero que te puedes relacionar mucho con ella, con una Yuffie súper chiquita, en plan de la Yuffie más pequeña que habéis visto en toda la historia de la humanidad y te puedes relacionar mucho con ella a través de las misiones secundarias. Un poco cosas así, ¿no? Entonces, esto para mí es lo bueno. Digamos que no. Que sea un remake directo, digamos, que sea una traslación del juego original, evita que el juego tenga que contagiarse de estas pretensiones que tienen los juegos de consola de sobremesa, o que tienen los juegos modernos, o que tienen los remakes gigantes. Creo que eso está Sí. muy bien. Creo que es un juego que además nunca pretende otra cosa, quiero decir. Es el hecho de cómo... Es eso, cuando decías que es adolescente en este buen sentido de no tiene preocupaciones, no quiere impresionar, lo que le importa es ser divertido, hacer lo que quiere y ya está. A este respecto tengo que decir que además tiene este espíritu adolescente, pero no tiene una ejecución adolescente, ¿vale? La ejecución es muy madura. Mm, mm, Porque mm. otra cosa no, pero... Y esto sí que me ha fastidiado porque he leído muchos análisis y la mayoría no hablan de esto. Es... Su combate está muy pulido, sus animaciones están súper pulidas, la música está Sí. muy cuidada. Es un juego donde de verdad se ha puesto atención y cuidado y mimo. Ya estaba en el original, pero en la traslación no han Mm. puesto menos mimo. Que muchas veces, cuidado, no se hace. Es en plan de como Sí. sea. Y aquí no es el caso. Aquí se ha No puesto han muchísimo mimo. puesto, no han puesto menos mimo, de hecho yo diría que han puesto como mínimo el mismo que en el original, que ya es una locura. Sí. Entonces, el juego básicamente va de, digamos, el precursor de Cloud, el que sería el mentor de Cloud, que es Zack Fair, que es un personaje que, de hecho, se añadió a Final Fantasy VII a posteriori. De hecho, Nomura suele decir que diseñó al personaje de Zack ya en las últimas fases del juego, porque lo añadieron a una cinemática, que es un flashback, en el cual les pareció como una buena idea pensar en que Cloud tuviera como alguien, un héroe, digamos, que le inspirase y que le diese fuerzas para seguir ser mejor y ser adelante. Y Nomura diseñó al personaje de Zack básicamente con el juego ya hecho. En plan de, bueno, esto es una cosa que hemos metido aquí, lo ponemos y tal. Era un personaje mega secundario, hay que se decidió darle como esta profundidad más tarde y establecer un poco su historia de... empieza siendo un soldado de soldado, la organización de Shinra, está en segunda clase, quiere ascender a primera clase y una vez que asciende a primera clase pasa a tutorizar, digamos, a Cloud en sus primeros pasos dentro de la organización. Entonces, se establece esta dinámica de dos personajes muy jovencitos con sus motivaciones, sus expectativas, sus sueños y tal. Y sobre todo la peculiaridad es que tú ves muchas cosas que en el juego original solo se intuyen y que más tarde pueden como expandirse un poco más, incluso hacerte mirar con unos ojos diferentes el juego original, como por ejemplo, en este juego, Sephiroth es un héroe al que Zack admira, Sí. ¿sabes? Es como cuando le presentan a Sephiroth por primera vez, él está nervioso porque ha escuchado sobre las hazañas de ese gran Sephiroth que es súper bueno y salva a la gente. Entonces, claro, el juego sabe perfectamente que tú sabes que Sephiroth es malísima onda, ¿sabes? Entonces, o sea, no es mala onda, es la persona más importante de mi Sí. vida A ver. y le quiero como si fuera mi hijo, mi padre y mi novio al mismo tiempo, ¿vale? Es igual, es un poco extraño de decir, pero no pasa nada, continuamos Sí. adelante. Vale. Entonces es un poco como
como este tema de que el juego aprovecha el conocimiento previo que tú tienes de Final Fantasy VII para recontextualizarte ciertas cosas y que el juego sea ver cómo los personajes se dan cuenta de lo que tú ya sabes porque tú ya has visto el futuro. Sí, pero a la vez no es solo eso, porque quiero aquí recalcar, por ejemplo, Sephiroth. Es muy importante que aquí tiene muchas más motivaciones que justifican todo lo que hace Final Fantasy VII. En Final Fantasy VII, al final sí que es cierto que en el original había cierto punto de... Estaban cucú bananas y ya. Y sin razón, mala gente y ya está. Y aquí es como, bueno, Shinra tiene motivaciones que Claro, pueden ser espurias, pero son motivaciones. Sephiroth tiene una serie de traumas bastante bestias que explican su comportamiento. No lo justifican en ningún caso, cuidado, en ningún momento dicen, no, en realidad es bueno, no, no, no. Te dicen, a no, ver, pero te es explica por qué así pasa porque lo es que así, pasa, claro. claro. Es así porque ha ocurrido todo esto en su vida. ¿Esto lo hace buena persona o justifica que lo haya hecho? ¿Significa que le tengamos que perdonar? No, 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 que va, que va, que va, sigue siendo un miserable. Pero al menos entiendes mejor al personaje y puedes empatizar con él. Recordemos, empatizar no es decir que alguien ha hecho bien. Empatizar es Claro, simplemente entender por qué lo ha hecho. Y claro. creo que este juego asienta Entonces, muy bien la posibilidad de empatizar con todos. sí, es un poco, o sea, como que el juego es consciente, claro, es que al final está haciendo una cosa de futurología inversa, digamos, ¿vale? El juego ya sabe qué personajes te gustan, porque ya has jugado Final Fantasy VII. El juego ya sabe qué personajes le gustan a los fans, el juego ya sabe de qué personajes quieren los fans saber más, el juego ya sabe cuáles son los huecos que hay en la historia posterior. Entonces, utiliza todo eso a su favor. Y, y una cosa importante que hay que señalar, no sé dónde meterla, pero la vamos a decir. Sale Gact Sí. como Genesis, ¿vale? Álvaro, ¿qué te parece Genesis en este juego? Increíble, lo mejor que me ha pasado en la vida. 10-10. Ya está. O sea, es Gact, ya empezamos mal. O sea, porque es en plan de cómo no me va a gustar Gact, me gusta siempre. Me gusta hasta cuando no me gusta. Es increíble. Y Es aquí Gact, es recita increíble. poesía y come manzanas, ¿sabes? En plan de, bueno, pues ya estaría. Y lleva un abrigo muy largo, muy escarlata, muy ¡Qué guapo. abrigo más bueno! Por favor, el mejor abrigo de la historia de los videojuegos, simplemente. Entonces, pues no sé, a mí me parece genial. Es un personaje que da además rellena huecos que había en Final Fantasy VII sobre por qué ocurren ciertas cosas y cómo ocurren ciertas cosas. De hecho, lo han aprovechado luego en otros spin-offs hasta la extenuación. Genesis sale en todas partes muchísimo menos en Final Fantasy VII. Hasta ahora, en el remake os lo vais a comer porque ya sale referenciado en el remake, en el uno, así que en el 2 preparaos porque va a volver Gact. Y es un Sí. personaje que me gusta mucho y he descubierto que la gente lo odia a muerte y es como, ¿por qué? Si es el mejor, es pomposo, es A ver, asqueroso, me encanta. a mí me pasa con él, ¿vale? Que el personaje es un petardo, ¿vale? Pues un O sea, en petardo, le plan, amo. claro, es exacto, ¿sabes? O sea, yo creo que es una cosa que te la puedes tomar de dos maneras diferentes, ¿no? En plan, está es un petardo, me caes mal, porque no me gustaría ser tú o no me gustaría ser tu amigo. Bueno, es que a mí sí me gustaría un poco ser su amigo, bueno, total. O la perspectiva, precisamente su pomposidad y su, en cierta medida, tontería, es lo que lo hace un personaje súper interesante. Entonces, están ambas cosas chocándose constantemente y a mí tengo que reconocer que me ha gustado mucho más en esta segunda vuelta, en ese sentido. Creo que gana En, en contexto. Creo que en la época donde salió el juego quizás era un personaje que venía saturado por una serie de cosas que en Occidente no conocíamos y a día de hoy el hecho de haber estado expuestos más a la cultura japonesa lo hace diferente. Hay que mm, tener en cuenta que es un personaje que surge enteramente a partir del boom del Visual Kei y que claro. intenta captar esa pomposidad y ese barroquismo. O sea, no se basa en el malice... Irónicamente no se basa en el malice miser de Gact, se basa más en el malice miser de Klaja, un poco más barroco Mm. todo, más intenso, todos esos sentimientos encendidos y románticos, ¿no? Y eso en Occidente no se entiende en la época porque no Sí, existe prácticamente. sí, yo entiendo que teníamos una perspectiva distinta a ese respecto, pero revisitar, no sé, es que tiene una teatralidad, no sé, está muy bien. Le quiero muchísimo. La cosa.
El sistema de combate, que es una cosa de la que también hay que hablar, ¿vale? Porque si alguna vez, si tenéis la bendición o la maldición de tener algún fan de Crisis Core cerca, ¿vale? Que si no lo tenéis, ¿vale? Tenéis que llamar a las oficinas de Square Enix y os asignarán uno de oficio. Porque esencialmente no podéis vivir sin alguien que os dé la chapa sobre este juego 24/7. Pues lo que pasa con esto es que el sistema de combate es famoso para bien y para mal, ¿vale? Tiene el sistema de lo que cariñosamente llamamos las máquinas tragaperras, ¿vale? Que esencialmente consiste en... el juego tiene un giro hacia la acción, digamos, y después, además de eso, tiene como un sistema de generación aleatorio de números, en el cual tú estás combatiendo más al estilo hack and slash, quizás, Sí. y como que se generan aleatoriamente números en la parte superior izquierda de la pantalla que generan efectos en el combate. Son números del 1 al 7 y luego están unidos a los retratos de los personajes. Entonces, ¿qué pasa si alineamos tres números iguales? Pues que nos genera un efecto. Por ejemplo, las magias dejan de costar maná. O, no sé, un momento que es que... Perdón, pero es que mi perro se está volviendo loco del ladrar y me estoy desconcentrando, no sé lo que estoy diciendo nada. ¿Vale? Entonces, vamos a pausar un momento, lo siento mucho, cosas del directo, os quiero. Dejadme parar 5 segundos y ahora vengo y editamos esto en el programa. No os preocupéis, os quedéis conmigo. Y yo soy el alma de la fiesta, así que todo está bien. Pero bueno, a ver, son 5 segundos, no pasa nada. Hoy está intenso el perro, también os tengo que decir porque sabe que estamos hablando de Crisis Core y está pensando, ¿me va a sustituir Paula por Zack? Quizás no tenga de descartarlo. Ya lo ha dicho. Ese Fiot lo quiere como a su padre, como a su hijo, como a su novio, pero a Zack, cuidado, no le quiere menos. No, bueno. Como dice Serendipia Gaming, sus sentimientos ahora mismo hacen que Zack salga mucho en la ruleta. De hecho, si queréis, aprovecho para preguntaros esto. Me gusta mucho la ruleta. A pesar de que la gente parece que siempre lo ha vilipendiado, me parece una mecánica muy chula. Así que esto es exclusivo para los que estéis viéndolo en streaming, no lo vais a escuchar en el podcast. Me gusta mucho la ruleta de aquí, precisamente porque no funciona como una ruleta de verdad. En realidad simplemente es la función de añadir un cierto RNG, no añade nada. Ningún tipo de apuesta. Así que me parece bien. Ya estoy de ¿Ya vuelta, lo estás de siento vuelta? mucho. Sí. Eh, Vale, ¿por dónde íbamos? Perdón, espera, voy a anotar esto. Vale. Bueno, lo que estaba diciendo. Tiene un sistema de generación aleatoria de números que esencialmente en lo que consiste es que en la esquina superior izquierda, si no me equivoco, si es izquierda o la otra izquierda, si no, es esta izquierda. Izquierda. Vale. Izquierda si lo mires desde tu perspectiva, la derecha desde la perspectiva de la Sí, pantalla. bueno, la izquierda, o sea, cuando estás mirando la pantalla, la izquierda, ¿vale? Entonces, como que te quita un poco de puntos de vida y funciona aleatoriamente, y está todo el rato girando. Entonces, pues a veces los números caen en alineaciones, son 3 números, y a veces caen, pues yo qué sé, te queda tocado 1, 3, 7, pues vale, no pasa nada. Pero si te tocan 3 unos o 3 doses o varias combinaciones concretas de números, te da efectos especiales que se añaden automáticamente al combate. Entonces, por un lado, pues tienes eso, que usar magias no cueste maná, o puedes tener invulnerabilidad a los ataques mágicos o a los ataques físicos durante un ratito. Zack puede incluso subir de nivel en mitad del combate utilizando este sistema. O sea, son como un montón de pequeñas cositas. Y luego están los retratos de los personajes, que pasa lo mismo. Cuando se alinean 3 retratos de un personaje, se desbloquea un límite tradicionalmente entendido como pasa en la saga Final Fantasy, o sea, un límite, un ataque súper poderoso, digamos, definitivo, pero que en lugar de tener una barrita que cargar y que nosotros utilizamos activamente, lo que utilizamos son los límites de los personajes que hemos ido conociendo durante la historia. Cuando nosotros conocemos a Sephiroth, se añade a ese sistema. Cuando nosotros conocemos, pues, por ejemplo, a Aeris o a Cloud, se añaden a ese sistema. Entonces, es un sistema, pues evidentemente, muy aleatorio, ¿no? En plan de cambia
Tenía ciertos truquitos, por ejemplo, es imposible que no te toque subir de nivel si te toca subir de nivel, tarde o temprano te saldrá el prompt y tal, pero, pero que no hay mucho que puedas hacer para jugar ni a su favor ni a su contra, simplemente tienes que adaptarte un poco a lo que te va tirando conforme juegas. Entonces, es un sistema que a mí personalmente no me parece lo suficientemente profundo como, por ejemplo, para sostener una entrega principal, digamos, de Final Fantasy, en el sentido de... em, a lo mejor si esto fuera un juego de 70 horas, diríamos, jolín, es que el sistema me da un poco la chapa, es un poco intrusivo como para pasar tanto tiempo con él. Pero cuando lo aplicas a un juego de eso, 12-15 horas, Ujú. creo que sí que le da tiempo de brillar porque es una manera de añadir variedad al combate y sobre todo de añadir emoción, ¿no? Cuando te sale el prompt de que eres invulnerable justo antes de que un jefe final te tire un ataque grande, dices, ¡buah! Me lo he saltado increíble. Cuando te puedes curar, aunque ya no tenías mana y de repente los hechizos no cuestan mana y entonces puedes usar la cura cuando pensabas que ibas a morir, es como que trae mucha adrenalina al sistema de combate que realmente luego el propio sistema en sí es bastante sencillo. Sí, el sistema es sencillo, pero muy bien realizado. Nunca se siente simple, ¿vale? Siempre hay por cierta gracia, hay cierta profundidad. Si te descuidas, te pueden pagar una paliza, cuidado. No es un sistema de machacar botones, hay que saber lo que estás haciendo un poquito al menos. Y lo que añade es esto, si la ruleta lo que le das es la salsita, ¿no? Un poquito la gracia de ¿y cómo va a ir este combate? Pues pensaba hacerlo a leches, pero me está dando PM gratis todo el rato, pues a hechizos. Y además tiene la cosa que me gusta Claro. mucho de que te evalúan después de cada combate. Mm, Entonces, si acabas con los enemigos de determinadas maneras, te dan bonificaciones extra. Entonces, el propio juego te anima a jugar bien, no solo a claro. machacar botones. ¿Podrías pasártelo machacando botones? Probablemente. Sí, sí. ¿El juego propiamente dicho te anima a no hacerlo? También, y eso me parece Mucho. muy buen Claro. diseño. Muy, muy buen Claro, diseño. esa es la cosa. No es un sistema que te evite jugar como a ti te dé la gana si quieres simplemente ignorarlo y hacerlo, ¿vale? Pero no te lo incentiva, es decir, tú encuentras muchos motivos todo el rato para jugar de determinadas maneras y poder explotar lo que tiene que darte el juego. Y a mí eso personalmente me parece eso, sí, me parece muy buen diseño y me parece muy agradable. Entonces, me gusta porque creo que se lo han sabido montar bien para generar algo distinto, un juego que se siente separado de los Final Fantasy principales, que tiene su propia personalidad Sí. igualmente, y esto no siempre es súper sencillo. No, de hecho, es bastante difícil teniendo en cuenta que incluso entre los Final Fantasy numerados hay algunos que se sienten un poco intercambiables, quiero decir. Claro, entonces en ese sentido creo que es un muy buen trabajo Sí. el que han hecho aquí, sinceramente. Entonces, eso por un lado, vale, esto es importante. Pero más importante que el combate es que el juego no va de esto en absoluto, ¿vale? El juego va de ayudarte a recontextualizar y añadirle capas y profundidad al juego que ya te gusta. Y lo hace con una mano que es total y absolutamente absurda. Hay muchísimas pequeñas cosas que a lo mejor dabas por sentado, a lo que a lo mejor no les dabas tanta importancia y que de repente se vuelven mucho más emocionales, incluso a veces tristes, incluso a veces más tristes, porque esto es una cosa que sucede. Y creo que es bonito cómo consigue, por ejemplo, tú ya sabes que Aeris vende flores, ¿no? Y hay una trama alrededor de cómo Aeris empieza a vender flores. Entonces, cuando tú vuelves al Final Fantasy VII original, te acuerdas de esto, dices, ah, esto es así porque Zack hizo esto, esto y esto, y entonces Aeris tal, ¿no? Y pasa con un montón de cosas. El ejemplo quizás mayor es la espada de Cloud, ¿vale? Em, la espada de Cloud sale ya en este juego. Y es un poco la historia de cómo llega a las manos de Cloud. Entonces, todas y cada una de las veces que tú ves algo de Final Fantasy VII o ves algo relacionado con Final Fantasy VII y ves la espada de Cloud, piensas en Crisis Core porque como recuerdos están ya ligados para siempre, no se puede hacer nada. Y creo que es un juego que tiene una manera muy particular y en mi opinión muy bonita y muy sentimental de meterse en tu cabeza y hacer que todo lo que disfrutes de Final Fantasy VII posteriormente esté siempre ligado a eso. Y me parece Sí. una maravilla. De hecho, o sea, alguna vez os habéis preguntado por qué Cloud está siempre pasa de todo el mundo, pero cuando alguien le dice, vamos a hacer algo, dice sí. Y baja la cabeza y lo hace, también es culpa de Zack. Ay,
Vale, una cosa que quería señalar respecto al sistema de combate. El sistema de combate, entrando un poco en como el aspecto narrativo de esto, tiene una cosa que sí que me parece muy bonita en cuanto a la historia, digamos, y es el hecho de que cuando tú conoces a un personaje, como he dicho, entra a esta matriz de generación de números, ¿vale? Pero cuando un personaje desaparece, es decir, cuando un personaje se convierte en tu enemigo, cuando un personaje deja de salir en la historia, o cuando llevas no sé cuántitos capítulos sin verle porque vais en una dirección diferente, digamos. em, el personaje se sigue en tu matriz de combate y sigues utilizando sus ataques. Y tiene como esta cosa de hilarlo con la narrativa en el sentido de, vale, es que la persona que eres, ¿vale? El héroe que eres, el héroe que es Zack, no depende solo de Zack, depende de todas y cada una de las personas que le han rodeado y que le han inspirado de alguna manera. Y esto es tan bonito, o sea, es un mensaje tan redondo para el juego que Sí, no puedo sino aplaudirlo. pues sí. Entonces, última cosita que quería señalar para no pasarnos de tiempo muchísimo, ¿vale? Quería señalar que lo que os va a pasar, o sea, si no os gustó el original de PSP, no os va a gustar este, esencialmente porque son el mismo juego. Os invitaría a darle otro intento, pero esencialmente son el mismo juego. Y quizás el mayor defecto que tiene, y para mí personalmente el único, pero diría que el mayor defecto que tiene, es que tiene muchísimos combates aleatorios. Tiene muchísimos. 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 Diseño heredadísimo de otra época en la cual los RPGs hacían esto, pero personalmente creo que puede ser uno de los factores que más os eche para Sí. atrás dentro del juego. No se hace Cinema... tremendamente chapas, ¿eh? Sí. Tampoco porque los combates son bastante rápidos. Pero Sí, son son muy muchos. ágiles, pero son muchos. Y si te atascas en un puzzle y no sabes cómo resolverlo, lo que sea, y tienes que volver atrás, y tienes que comer cuatro mismo combates en bucle y tal, o sea, eso es un defecto que tiene. Y en general es un juego con un diseño que no es particularmente contemporáneo. Creo que sobrevive muy bien, pero que no es un juego pensado ahora para las sensibilidades de la hora. Entonces, creo que deberíais ir con esto por delante si queréis probarlo por primera vez, pero por todo lo demás, en plan de por el aspecto narrativo, por lo que significa para Final Fantasy, por los personajes, por las gracias del sistema de combate a veces, creo que sigue funcionando. Sí, 100%. Y con esto pues vamos a seguir, Pues ¿no? sí. Con el programa. Así que vamos a poner un poco de música y vamos a hablar de más. Porque si os pensáis que vamos a dejar de hablar de Final Fantasy VII aquí, estáis total y absolutamente equivocados. Sí, Álvaro, cuéntanos. me temo que hoy vais a oír hablar mucho de Final Fantasy VII, porque Final Fantasy VII, vale, es un juego con una relevancia absolutamente masiva, no tiene sentido. No necesariamente en términos de diseño, es cierto que no es un juego que se haya imitado muchísimo en términos de diseño, no vamos a engañarnos, pero sí en influencia cultural, ¿vale? Que es la narrativa, los personajes, todo lo que les rodea, ha tenido muchísima influencia. Esto se tradujo en un éxito de ventas que no tienen por qué ir juntos, cuidado, hay cosas que tienen un éxito masivo de ventas y luego no tienen ningún impacto y viceversa. El de lo primero ya conocéis Avatar, la secuela se estrena pronto, no voy a ver las gracias. Y la visión del juego es la de un clásico, ¿vale? O sea, se considera Final Fantasy VII un clásico. Esto es muy raro normalmente, los clásicos no suelen ser los juegos más vendidos de su época, así que cuidado. Esto es una cosa, es un juego muy singular en muchos sentidos, pero claro, La verdad es que sí. O sea, tienes toda la razón del mundo. claro, no, normalmente no ocurre. Normalmente los juegos más masivos, o las películas o los libros más masivos, no son los que tienen más influencia. Al revés, son los que menos influencia tienen normalmente. Pero en este caso sí que ocurrió. Y ocurre además que Square Enix es una compañía conocida porque le encanta explotar las gallinas. Da igual que sean de huevos de oro o que den huevos medio pochos. Les encanta explotar las gallinas. Y esta gallina además daba buenos huevos de oro. Así que dijeron, ¿y si hacemos 1,5 trillón de spin-offs de Final Fantasy VII que metan contexto, no siempre con ningún sentido? Y de eso vamos a hablar, de spin-offs de Final Fantasy VII, que hay un buen puñado, algunos buenos, otros no tanto, y de cómo a Square Enix, pues eso, le gusta mucho de ver, a ver hasta dónde va la línea y luego seguir haciéndola a ellos, porque está bien. El universo cinemático Final Fantasy VII es definitivamente una cosa. Creo que lo más normal es que la inmensa mayoría de gente no haya
jugado barra visto todas las cosas que hay en esta lista. Ni la mayoría, ni siquiera más de dos, diría, Ni porque son todos totalmente, ¿vale? O sea que, ojo, que viene un viaje. Y empezamos con. Quizás el que. O sea, no sé si es el que más me gusta. Es que tengo una relación muy complicada con esto. A ver, ¿Vale? empezamos duro, ¿vale? Porque vamos a empezar por un juego que se publica el 26 de enero de 2006 en Japón y en Europa el 17 de noviembre. ¿Adivináis cuál es? Es Tears of Cerberus Final Fantasy VII. En este spin-off seguimos los El juego pasos más de... macarra, en plan del universo, pero macarra en un plan que ni siquiera sé si me parece bien, en plan de Bill My Cry. Lo es, madre de Dios. En este spin-off seguimos los pasos de Vincent Valentine, ya sabéis, de Final Fantasy VII, el tío de la gabardina roja y la bandana y las pistolas. No sale mucho en Final Fantasy VII, ni tiene mucha importancia, no vamos a engañarnos. Definitivamente una persona que. Es un personaje, definitivamente. Es un personaje, está ahí, supongo que bueno, vale. Pues, supongo que en el remake le darán como más peso, aunque solo sea por vergüenza torera, pero bueno. En este juego lo que pasa es que intenta descubrir su pasado, de dónde sale, ya sabéis, en realidad es un niño probeta por una serie de experimentos, bla, bla, bla. Esto no es spoiler porque han pasado 25 años. O sea, spoilers de 25 Sí, años. o sea, No, yo qué sé, y además tampoco es una cosa particularmente relevante, o sea, no os tampoco, o preocupéis sea. por esto. Entonces él va a intentar descubrir lo que es y empieza a rastrear a un grupo, una organización misteriosa llamada Deep Ground, no sé cómo era la cabeza, que está intentando utilizar a la criatura Omega para destruir el planeta. ¿Por qué? Bueno, tendréis que jugar al juego para saberlo. El juego en sí es un FPS en tercera persona, la cámara es un poco rollo Resident Evil 4, de hecho está bastante descarado, robado de ahí, y todas las mecánicas es un poco, vamos a hacer nuestro Devil May Cry, pero vamos a darles 3 euros para que lo hagan. Es un poco esto, y creo que es un juego que no acierta en muchas de las cosas que hace, pero simultáneamente también pienso que como que tenía más sentido en su momento, ¿vale? O sea, en plan, tenía más sentido el hero shooter, tenía más sentido el hacer que fuera un juego de Vincent Valentine, y sobre todo tenía más sentido que una desarrolladora tan grande sacase un juego tan tosco y un juego tan. Está un poco en eso su encanto también, en que es un juego muy hijo de mil cosas, cogiendo referencias de mil sitios, un popurrí de referencias y de cosas que quiere ser. Creo que en Justicia no es un juego muy bueno, pero que al mismo tiempo tiene cierto encanto. Sí. Cierto encanto. Review. A ver, no es un buen juego, pero tampoco es un juego horrible, como dice la gente, ¿vale? Es un juego que es un juego del montón de su época, ¿vale? Pero la diferencia es que pues tiene encanto, tiene montones de referencias a Final Fantasy VII, tiene algunas ideas chulas, el propio Valentine pues tiene gracia, ¿no? Pues bueno, te lo puedes fumar. Al final también hay que decir que, claro, es Vincent Valentine se mete por lo que se mete, que es un poco por la influencia de que a alguien en Square le gusta mucho Trigun y pues bueno, sale lo que sale, ¿no? Pero no pasa nada. Es un juego curioso. Os diría que no que lo revisitéis, pero al menos que le deis una pensada porque igual no es tan malo como lo recordáis muchos, ¿vale? Es un Me juego gusta mucho este decente. comentario del chat que dice es Shadow the Hedgehog crossover con Final Fantasy. Es que es un poco esto. Pero, o sea, no, lo estamos hablando como si fuera una cosa extraordinariamente horrible. No es una cosa extraordinariamente horrible y es un juego que entiendo que a mucha gente le guste muchísimo, incluso para ser de sus favoritos. Pero sí que es verdad que lo miras desde ahora y dices, madre mía, qué principios de los 2000. A ver, es un juego del montón bueno de su época, ya está, ahí no pasa nada. Pero es del montón, pero del montón bueno, ya está. Está bien. Está bien. Es un juego que está bien. Sello. Vale, Está bien. vale, ok. Vamos a hablar ahora de un juego que no salió siquiera en Occidente, que es Before Crisis, Final Fantasy VII. Se publica el 24 de septiembre de 2004 solo en Japón para móviles, en 2004. ¿Vale? No sé cómo, sinceramente, no lo entiendo. Pero espero que se mejore. Sí, vivían en el futuro en Japón entonces ya, porque madre mía. El juego está muy bien, si veis vídeos y capturas os vais a flipar, porque y en 2004 movía esto móviles, en Japón sí, desde luego que fuera, ¿no? Sí, es un poco el problema que he tenido siempre Before Cry. O sea, eso es un juego compatible para literalmente 5 Nokias, ¿vale? De teléfonos occidentales, literalmente 5 unidades de modelos de Nokia. Y no. Me crea mucho choque pensar que los juegos de móvil eran así en ese momento. Sí, entonces es como, bueno,
sabemos lo que sabemos, que es poco. Pero es un juego que transcurre 7 años antes de los eventos de Final Fantasy VII y seguimos al grupo de los turcos. Ya sabéis, no un montón de señores de Turquía, sino el grupo de fuerzas especiales de Shinra que se encargan de disidentes, de terroristas y de gente que intenta atentar contra la empresa, ¿vale? La particularidad de esto es que tiene gráficos 2D, scroll lateral y es un juego en RPG en tiempo real. Recuerdo un poquito Final Fantasy VII, pero va por otro De lado. alguna manera, o sea, es que o sea, suena ahora mismo, o sea, no por ti, Álvaro, pero suena un juego que te estás inventando. Suena 100% que estoy inventando especialmente porque vaya a decir, y podías obtener materias, ya sabéis, para utilizar hechizos, haciendo fotos con el móvil a cosas que tú tengas en la vida real. Suena que me lo estoy inventando, pero os juro que esto es verdad, ¿vale? Before Crisis Sí. existe. De hecho, es uno de quizás uno de los juegos más populares que se considera en plan perdido, ¿sabes? En ese Sí. sentido, por la incapacidad de replicar lo que hacía este juego en nada que no sea un teléfono móvil de esa época. Claro, es muy difícil de replicar. En algún momento creo que ocurrirá, pero quién sabe. Además, lo más importante de todo, este fue el primer juego dirigido por un hombre que igual os suena, que se llama Hajime Tabata. Es en plan de, Entonces, En plan de, Tabata, hazme un juego para móviles, Tabata, sujétame el cubata. Haces fotos y te damos materia según el color dominante de tu foto. O sea, es que es como, ¿qué está pasando? claro, luego Tabata hará cosas pues como el Crisis Core original, Final Fantasy XV, cosillas pequeñas, ¿no? En plan el Final Fantasy Type 0, pues nada, cosillas que se dedica a hacer de vez en cuando se aburre el bueno de Tabata. Entonces sí, es un juego importante, tiene importancia en muchos sentidos, entonces cuidado. El problema es eso, que no se puede jugar. El que sí podemos jugar, ya en 2014, 30 de octubre, desarrollado no por Square, sino por CyberConnect 2, es Final Fantasy VII G-Bike en Android e iOS. En este juego encarnamos a Cloud y tenemos que jugar carreras de motos. Bueno, Este es un poco, o sea, rollo, es quizás donde trazo la línea en el Final Fantasy VII está muy bien, pero quizás esta no era la idea. ¿Sabes? En plan de, vale, sí, Cloud tiene una moto, pero no estoy segura de que esto sea una idea que hay que explotar. sí, a ver, básicamente es la parte de Final Fantasy VII Remake de las motos y tú pegas con la espada y las materias, es básicamente el G-Bike, ¿vale? O sea, cogieron del G-Bike o sea, casi todo. La diferencia es que el G-Bike luego tiene más escenas tal, tiene una parte de RPG, tiene conversaciones fuera de tal. Se supone que esto es off-canon, medio sí canon, o sea, no me queda claro si esto supone que ocurre de verdad en el mundo de Final Fantasy VII o no. Y la cuestión es esa, hay personalización entre carreras, hay varias pistas diferentes, no solo la autopista de Midgar, y algunos pequeños elementos de RPG. Es una curiosidad. Si os gusta muchísimo la parte de la moto de Final Fantasy VII Remake, pues este juego os flipa, claro. Siento que es un target muy específico, la gente a la que le gusta muchísimo la moto del Final Fantasy VII Remake, pero en el caso de que exista entre nuestros oyentes, ahí lo tenéis para Pero vosotros. claro, yo estoy seguro que tiene que existir en algún momento, ¿no? Alguien que diga, a mí me flipa. Bueno, lo tenéis ahí. No sé si se puede seguir bajando, eso sí que es una cosa, pero seguro que podéis encontrar vuestra manera de jugarlo, eso no os preocupéis. Podemos seguir por un juego que por desgracia ya no podéis jugar y este sí que no podéis jugar desde el 12 de octubre. Bueno, por desgracia no podéis jugar, o por como bendición para Es la es humanidad. un buen juego. Se publica el 17 de noviembre de 2021 un juego llamado Final Fantasy VII The First Soldier. Es un Battle Royale free to play para móviles donde somos un candidato de soldado al que le dicen ¿quieres unirte a una simulación de una Battle Royale? Y tú dices no tengo nada mejor que hacer, venga, sí, igual me ascienden. Y te metes ahí pues a hacer un Battle Royale pero de Final Fantasy. A ver, es un buen juego. Tiene buenos controles y es un buen Sí, Battle Royale. ¿Cuál es el sí, problema? Un buen Battle Royale se puede decir de otros 30.000 juegos que salen al sí. mes. Y añado yo otro problema, ¿vale? El problema es que vivir en un mundo en el que existe un Battle Royale de Final Fantasy VII, es decir, podrías haber hecho cualquier otra cosa con la franquicia y has decidido hacer un Battle Royale del Cloud, ¿vale? Ay, no puedo, o sea, no quiero ser. O sea, yo sé que ser reticente a The First Soldier, cuando en realidad es un poco un juego de mira que los chavales jueguen a lo que les apetezca, que si les molan los Battle Royale, pues tira para adelante. Es como un poco de fan viejo o fan gatekeeper o lo que sea. Pero es que me frustra mucho este juego, no sé por qué, le tengo un en el corazón. Sí, a ver, lo entiendo, pero además es canon, ¿vale? Que este es el origen de Sí, es Soldado. canon. O sea,
por una parte. Y por el otro lado hay que decir que no es un mal juego, lo que ocurre es que no es un juego para nosotros. Esto es una cosa, yo no voy a jugar Sí, Battle Royale, 100%. porque no voy a hacerlo, pero no es un juego para nosotros. El juego no fracasó porque fuera malo, a esto hay que recordarlo, que un juego fracase no implica que sea malo. En este caso es, entró a un mercado hipersaturado sin tener elementos distintivos más allá de, sí, tienes magia, además de los poderes. Bueno, vale, sí, pero no es suficiente para destacar. Entonces ha acabado cerrando muy pronto, pero no era un mal juego en ningún sentido. Otra es que, Sí. pues eso, los fans de Final Fantasy VII no están para Battle Royale y los fans de los Battle Royale no están ni para Claro. aprenderse uno nuevo ni para Final Fantasy VII. Sí, o sea, colisiona un poco en todos sus frentes, entiendo lo que querían hacer y podría haber funcionado, o sea, el azar podría haber hecho que funcionase, pero no fue el caso. Sí. Entonces, pues bueno. Para acabar, no vamos a ir al cine y las ovas, ¿vale? Un poco. Hay más cosas de Final Fantasy VII, pero es como ya meternos en cosas muy raras. Entonces, vamos a ir un poco a tal. Y vamos a hablar de el 14 de septiembre de 2005, fecha en la que se estrena Final Fantasy VII Advent Children, ¿vale? ¿Qué opinas de Advent Children? A ver, es que es una de esas cosas de tenías que estar ahí, ¿vale? Yo no sé si la gente que no era adolescente y o fan de Final Fantasy en 2015 o fan del anime y de los RPGs de lo japonés en 2005 en general, ¿vale? Entiende el impacto que tuvo Advent Children, ¿vale? Advent Children es básicamente una película que se ambienta como a posteriori 2 años. de Final Fantasy VII. Sí, sí, 2 años después de los eventos de ¿Dos Final años? Fantasy VII. ¿Vale? Y cuenta un poco lo que pasa después de la historia y le da un poco un cierre definitivo, ¿vale? Ujú, exacto. Y le da un cierre más que nada al arco de Cloud. Cloud sí que es cierto que Final Fantasy VII, el original, habrá que ver el remake, queda un poco como colgando él como persona. O sea, salva el mundo, pero él como persona que ha ganado. Sigue un poco en la misma situación que hasta entonces, el pobre mío. Y esta película lo que quiere es cerrar un poco su arco de personaje. Esto implica pues que aparezca Zack, que aparezca Eris, que vuelva a aparecer Sephiroth, porque además el plan de lo que ocurre es que el plan de Shinra es resucitar a Sephiroth con los restos de Génova. Obviamente sale regular y tienen que volver a juntarse todos para partirle la cara muy fuerte. Lo dicho, la película creo que es sobre todo el hecho de que está bien hecha, ha envejecido un Sí, poco de aquella manera el 3D, pero no creo que haya envejecido particularmente mal. Y sobre todo se motiva en el hecho de es un cierre para Cloud. O sea, esta película sí. es básicamente darle un cierre Ah, a Cloud y en menor medida a Tifa para que ya puedan vivir su vida. Porque el problema de Final mm, Fantasy VII es, el cierre de Tifa es, claro. wow, tienes novio. Y el cierre de Cloud es, sigues igual de mal. Claro. A ver, lo que pasa con Advent Children es que fue un fenómeno, ¿vale? O sea, es algo que trasciende la propia película en sí. Primero porque es una pieza de la propia historia de Final Fantasy VII, ¿vale? Y no solo cuenta lo que pasa después, sino que aprovecha para repasar un poco los eventos del juego anteriormente. Es una película que se puede ver de manera razonablemente independiente, ¿vale? Sí. Y lo que pasa con Advent Children es que primero, em, tiene un 3D extraordinario. O sea, para los estándares de 2005, ver una película con modelos en 3D tan extraordinariamente realistas, diseñados con tantísimo gusto, todo lo que hace con las animaciones, con la ropa de los personajes, con las interpretaciones, es súper rompedor en ese momento, súper novedoso. La película se veía, o sea, yo cuando vi Advent Children, ¿vale? Pensaba, ¿te imaginas que algún día los videojuegos se vean así? ¿Sabes? O sea, era como ese estándar inalcanzable de unos muñecos a los que habíamos visto fundamentalmente en gráficos de Play 2 y monigotes de Play 1, Sí. ¿sabes? Era como una cosa, vino acompañada de unas maniobras de marketing total y absolutamente masivas. La película estaba hasta en la sopa, todo el mundo hablaba de ella, cada pequeño detalle que se desvelaba de ella se debatía durante semanas, sino meses. O sea, fue como el Death Stranding de 2005, ¿sabes? Un Entonces, poco sí, sí. tuvo como un impacto muy grande, incluso a pesar de que luego críticamente la película no fue para tanto, pero lo que hacía el CGI, lo que hacía con los personajes que ya conocía, lo mucho que consolidaba el mito, digamos, ¿no? Ujú. Consolidaba el mito de un juego que se empezaba ya a estar un poco más en el lado de los juegos viejos.
Uf, Claro, vaya movida. O sea, sí. puede haber sido, el estreno de Advent Children puede haber sido uno de los acontecimientos más definitorios de mí como persona. Y la película ni siquiera me gusta tanto, pero todo lo que rodeó a Advent Children, ya la dirección de Nomura alrededor de Final Fantasy VII, puede haber sido uno de los eventos más relevantes en lo que soy yo ahora como persona y como Sí. crítica de videojuegos. Yo aquí tengo que decir dos cosas, y es que críticamente la película tiene un problema y es que es un epílogo al juego. O sea, es el epílogo del Claro, juego, sí, sin más. totalmente. En plan de lo que tendría que haber estado en el juego no está y está aquí. Y lo segundo es, la tercera entrega de Final Fantasy VII Remake, no os preocupéis porque la parte final va a ser Advent Children. Va Os a ser van a Advent meter Children, Advent claro, Children total. jugable. Esto lo tengo Sí, más claro que el totalmente. agua. Claro, y esto va a ser para mí una bofetada alucinante en la persona que decía, es que esto igual algún día los videojuegos son así, Y va a ¿sabes? ser Y cuando literal. juegue el Advent Children, es que no hay, o sea, no se puede, es una cosa total y absolutamente gestionable, o sea, no creo que evidentemente podéis entender el impacto que tuvo, pero fue como una cosa muy característica de, ya no solo de ese tiempo, sino de la manera en la que se gestionaban las cosas en ese tiempo, a través de un internet que existía, pero que no era tan masivo, y entonces las cosas venían mucho con cuentagotas y tal, no sé, total y absoluta locura para mí lo que fue Advent Children. Sí, y para acabar ya, súper breve, pero si os quedéis con ganas de más después de Crisis Core, podéis ver una OVA que no se estrenó en Europa, solo en Japón y en Estados Unidos, que salió el 14 de septiembre de 2004, que se llama Last Order Final Fantasy VII. Son 25 minutos y es básicamente un recenso de la historia de Final Fantasy VII a través de la relación entre Zack y Cloud. No hay nada más, no hay nada realmente nuevo en la OVA, es más o menos lo que ya sabéis, pero si queréis volver a llorar muy fuerte, pues os la podéis poner. No es genial, no es fatal. Tiene algunas cosas, en plan, algunas cosas que rompen el canon, de hecho, que siempre es la mayor polémica, y hay ciertas cosas que las inventa o las reinterpreta para adaptarlos un poco al formato más cortito que tiene, dura media hora, esencialmente. Pero es una cosa que podéis experimentar si os gustan Saki Cloud, que entiendo que si habéis escuchado este programa o os gustan Saki Cloud o os van a gustar próximamente. Y si os gustan los turcos como personajes ¿Sí? de Final Fantasy, porque creo que tiene cositas interesantes de ellos. Pues sí. Y con eso te diría que hemos terminado esta sección que os hemos dado alimento, sobre todo para pensar, porque creo que muchas de estas cosas no las puedes jugar de todos modos, lo siento. Sí. Si me pongo Dirge of Cerberus, ¿qué pasaría? O sea, en plan, el hipotético en el cual yo me levanto de esta silla y me pongo a jugar Dirge of Cerberus. Pues que primero habría que acabar el programa. Vale, pero si después de eso lo hago. Bueno, pues eso, si te apetece, está bien, claro. Vale. Bueno, total, que yo creo que con esto nos vamos a cerrar porque creo que nos hemos extendido un poquito, ¿no? Así que nada, pues acabamos aquí el programa. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros una semana más. Sois todos guapísimos y guapísimas. Muchas gracias a ti también, Álvaro. Gracias a todos por estar aquí. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Adiós.